Tomamos nota, señor presidente. Con su autorización procedemos a dar lectura de la moción ingresada por escrito por parte de la asambleísta presidenta encargada de la comisión, Patricia Núñez. Memorando número AN-CSIS 2023-092M, Quito 7 de marzo 2023, asunto moción sesión 850 de mi consideración. Reciba un cordial saludo en el marco de la sesión 850, convocada para el tratamiento del informe no vinculante sobre la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral, aprobado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, en mi calidad de asambleísta ponente, al amparo de lo que establecen los artículos 64 y 135 de la ley orgánica de la función legislativa. Me permito presentar las siguientes mociones para su aprobación. Bloque de allanamientos. Mociono el allanamiento a las objeciones al artículo 14, artículo 60, artículo 61, artículo 63, artículo 64, artículo 67, artículo 77, artículo 82, artículo 83, artículo 87, artículo 89, artículo 91, artículo 97, artículo 103, artículo 106, artículo 115, artículo 118, artículo 127, artículo 130, artículo 131, artículo 132, artículo 135 y disposición transitoria séptima. Se tomará en cuenta los textos con las modificaciones incorporadas con base en lo determinado en el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Bloque de ratificación. Mociono la ratificación del texto aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional respecto de las objeciones a los artículos 3, artículo 5, artículo 7, artículo 8, artículo 9, artículo 10, artículo 15, artículo 20, artículo 21, artículo 22, artículo 23, artículo 31, artículo 43, artículo 47, artículo 49, artículo 53, artículo 56, artículo 62, artículo 65, artículo 92, artículo 95, artículo 96, artículo 101, artículo 104, artículo 105, artículo 150 y artículo 151. Consentimientos de distinguida consideración suscribe la vicepresidenta de la Comisión Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, la asambleísta Patricia Núñez Ramos. Hasta ahí, señor presidente, el texto de la moción ingresada por escrito y conforme ha sido dispuesto, procedemos a realizar dos votaciones. La primera, respecto del bloque de allanamientos. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curul electrónica. ¿Existir alguna novedad? Por favor, informarlo a la Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Recordarles la necesidad de mantener encendida su cámara durante el proceso de registro para votación. Muchas gracias. Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento ecuatoriano en Asamblea en Pleno. Usted escucha la continuación de la sesión 850 del Pleno del Parlamento ecuatoriano. En este momento se someterá la primera votación respecto al informe no vinculante sobre la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad del Estado. En la primera votación que en este momento se registra, o en los próximos instantes después del registro de los parlamentarios y parlamentarias, se pondrá a consideración del Pleno los allanamientos, es decir, acoger el planteamiento del Ejecutivo a las modificaciones propuestas en los artículos que ya han sido dado lecturas por parte del señor secretario del Parlamento ecuatoriano. Al término de esto y con la votación y la respuesta del Parlamento, se someterá a consideración del Pleno las ratificaciones, es decir, mantener los textos tal y como fueron aprobados en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Decimos que estamos en el análisis de esta objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y seguridad integral, cuyo objetivo es combatir con eficiencia la inseguridad
que afecta al país de manera articulada con otras normativas legales como la Ley sobre el Uso Legítimo de la Fuerza. La Comisión de Seguridad Integral del Parlamento ecuatoriano fue la mesa parlamentaria encargada de presentar, elaborar este informe para el conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. En el documento se puede leer que la objeción de los artículos que reforman a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, respecto a la objeción 1 del artículo 3 del proyecto de ley, integrantes del Consejo de Seguridad del Estado, existe una propuesta. Se dice lo siguiente en este documento, en referencia al texto alternativo 3, que sustituye al artículo 6 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, acerca de la integración del Consejo de Seguridad Pública y del Estado del Ejecutivo, se propone eliminar el artículo 6, que permite al Consejo de Seguridad Pública y del Estado esté integrado por el titular de la función de transparencia y control social. Sostiene que no debe ser integrante de este organismo, presidente del Consejo de la Judicatura por tener rol administrativo y disciplinario y por bifurcar la representación de la función judicial. El Ministerio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social y de Atención Integral a Adolescentes Infractores, así como tampoco el representante de la entidad rectora de Inteligencia Nacional, es lo que proponía el Ejecutivo. Mientras tanto, también dice incorporar como integrante al COSEPE, a la Fiscalía General del Estado, a la máxima autoridad del ente rector en materia de gobernabilidad y gestión política, es decir, al ministro o ministra de Gobierno. Propone modificar los enunciados, ministra o ministro, para hacer referencia a la máxima autoridad. Subraya además que el organismo debe conformarse con un número impar conforme lo determina el artículo 54 de la Ley Orgánica Administrativa. Durante este debate, varios legisladores coincidieron en señalar la importancia de que este órgano institucional esté presente tanto el Consejo de la Judicatura cuanto el ente rector de Inteligencia Nacional y el titular del organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y Atención Integral de Adolescentes Infractores. Sin embargo, se evaluó también la importancia de que participe esta instancia como la Fiscalía General del Estado. Es por eso que en este artículo la Comisión solicita al Pleno de la Asamblea Nacional ratificarse en el texto original, es decir, no hacer mayores modificaciones como la planteada por parte del presidente de la República. Esto es parte de lo que contiene este documento de la Comisión de Seguridad Integral del Parlamento ecuatoriano. Respecto a los allanamientos, es decir, aceptar la sugerencia y las modificaciones del Ejecutivo, dice lo siguiente: el artículo 14 del proyecto de ley sustituye la letra B del artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que se refiere al órgano ejecutor de seguridad ciudadana y orden público. La Comisión en un primer momento y en lo posterior el Pleno de la Asamblea Nacional clarificaron el rol apoyo complementario extraordinario regulado y fiscalizado por las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional como órgano ejecutor, y su objeción del Ejecutivo propone incorporar un texto que haga referencia a que este apoyo complementario se realizará previa justificación basada en parámetros técnicos que visibilicen las capacidades de la Policía Nacional y hayan sido empleadas y la amenaza no ha sido controlada. Conviene señalar, dice el documento, que la propuesta del Ejecutivo se alinea con lo citado por la Corte Constitucional en su sentencia y acumulados en el 5 de mayo del año 2021, que señala lo siguiente. Dice lo siguiente: en esta misma determinación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado también que uno de los escenarios en los que las Fuerzas Armadas pueden actuar en su rol complementario es durante los estados de excepción y lo hacen como elementos de control de las protestas, que se tornan violentas o disturbios internos cuando se invoque las causales de grave conmoción interna y calamidad pública, y que la situación exceda la capacidad de respuesta por parte de los agentes de la Policía Nacional. Así, de forma enfática, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recalcado que, en contextos de estado de excepción, se puede utilizar a las Fuerzas Armadas para controlar la situación, pero para ello los estados deben demostrar que se han adoptado todas las medidas estrictamente necesarias y proporcionales al riesgo percibido al orden público o a los derechos de las personas, sin restringir o violentar innecesariamente el derecho de la reunión pacífica de las demás personas. Esto debido a que la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como un enemigo, sino que debe consistir exclusivamente en la excepción para garantizar la protección y control de los civiles, es lo que se cita. Por lo expuesto, dice la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, el texto agregado por el Ejecutivo resulta pertinente a la luz de los estándares internacionales, el marco constitucional, y se encuentra en armonía con el espíritu de reforma planteado por la Asamblea Nacional, motivo por el cual la Comisión Especializada Permanente de Soberanía
Soberanía, Integración y Seguridad Integral, recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el allanamiento a la objeción 7 presentada por el Ejecutivo, es decir, se acepta la sugerencia del Gobierno Nacional respecto a este artículo. En lo que relaciona al artículo 15, que se plantea la sustitución de la letra C del artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado que se refiere a la prevención en materia de seguridad, el Ejecutivo propone sustituir Ministerio Rector por Ente Rector, argumentando que, de conformidad con lo señalado en el numeral 6 del artículo 147 de la Constitución, el presidente de la República puede en cualquier momento, en el marco de sus atribuciones, modificar ministerios, entidades e instancias de coordinación. Sugiere además que se elimine que la sociedad civil y la familia de todos sus tipos podrán promover, así como proponer y desarrollar actividades para disminuir las conductas delictivas y prevenir el delito, así como también ser parte activa de los planes, programas, proyectos, mecanismos, actividades y acciones generadas desde el Estado para el mismo fin, toda vez que a su criterio para ello existen las entidades competentes correspondientes. Además, indica que se debe considerar que muchos de los temas relativos a la seguridad del Estado, entiéndase la defensa de la soberanía y la integridad territorial, así como la protección interna y el mantenimiento del orden público, son temas que se manejan en la mayor parte de las ocasiones bajo reserva y confidencialidad. Finalmente, se sustituye el séptimo inciso para guardar armonía con el primer inciso del artículo 158 de la Constitución de la República, incorporando el texto y libertades. Respecto a esta objeción, la Comisión dice lo siguiente: se destaca lo relativo a la eliminación del texto que involucra la participación de la sociedad civil en la prevención del delito y en los planes, actividades y acciones generadas por el Estado con el propósito. Al respecto, recuerda la Comisión que el artículo 95 de la Constitución de la República establece que los ciudadanos y ciudadanas, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes en un proceso permanente de la construcción del poder ciudadano, la participación, y se orientará por los principios de igualdad. En este contexto, la Comisión plantea ratificarse, es decir, no aceptar la sugerencia del Ejecutivo. Otro de los artículos de análisis de la Comisión Parlamentaria y ahora que se pone en consideración del Pleno del Parlamento es la objeción 9 al artículo 20 del proyecto de ley, control democrático a la inteligencia estatal. En este punto se dice, el artículo 20 sustituye al artículo 24 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado relativo al control del ente rector de inteligencia estatal y que el texto aprobado por la Asamblea Nacional se modifica como control democrático. En este momento, el señor secretario de la Asamblea Nacional solicita la votación de los parlamentarios. 67, 77, 82, 83, 87, 89, 91, 97, 103, 106, 115, 118, 127, 130, 131, 132, 135 y allanamiento a la disposición transitoria. La objeción a la disposición transitoria séptima. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto en relación con el bloque de allanamientos. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Se registraron a través de la curula electrónica en esta continuación del Pleno de la Asamblea Nacional correspondiente a la sesión 850 en modalidad virtual 126 parlamentarios. En este momento avanza la votación. Se trata de la primera de dos votaciones convocadas porque en este instante se analizan los allanamientos, es decir, aceptar las recomendaciones del Ejecutivo como colegislador a este proyecto de ley. Mientras tanto, podemos dar cuenta que hasta este momento es un solo color, el color verde, que considera o se traslada al color positivo afirmativo respecto a las votaciones. Son 77 asambleístas que han votado hasta este momento a favor. Adelantamos, ya existen los votos necesarios para aprobar este allanamiento. En los votos de allanamiento se necesitan una base de 70 votos, mientras que en la ratificación es 92. Es cuando más votos se necesitan, pero ya suman más de 94 por el voto afirmativo, es decir, se ha respaldado por parte del Pleno de la Asamblea Nacional aceptar los cambios planteados desde el Ejecutivo para el proyecto de ley, que en esta
punto se analiza en el Pleno del Parlamento Nacional. Es la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral. Una vez que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie respecto tanto a las ratificaciones como a los allanamientos, pasará al registro oficial para su publicación y se convierta, por supuesto, en ley de la República con los cambios y todo lo que ha sido analizado por parte del presidente de la República y, por supuesto, la Asamblea Nacional a través de todo el trámite legislativo. Esto es lo que corresponde al trámite. Un minuto para emitir el voto, por favor. El presidente de la Asamblea Nacional ya anticipa que se cerrará en pocos instantes la votación por parte de los parlamentarios. Son 114 asambleístas a favor. Existen algunas dificultades en las curules electrónicas. Podemos observar que son alrededor de unos 10, son exactamente 10 parlamentarios y parlamentarias que faltan todavía por consignar su votación. No existen votos en contra, tampoco blancos y tampoco se registran hasta este momento abstenciones. No existen hasta este instante. Corresponde esperar a ver qué sucede en los próximos instantes. Al término de esta votación corresponderá el análisis, la votación respecto a las ratificaciones, es decir, mantener los textos originales. Señor operador, por favor, presente resultados. Señor presidente, cumplimos con informar que contamos con la siguiente votación. Tenemos 117 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 9 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el bloque de allanamientos de la moción presentada por la ponente del informe. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la siguiente votación relativa al bloque